disfruta de una nueva prédica de Fracrimar Online. Palabra de Dios que llenará tu vida. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice así, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice de nuevo: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana. Que tu palabra pueda edificarnos el día de hoy y pueda ser el efecto por el cual tú has querido, mi Dios, que se hable en esta mañana. Ministranos, edifícanos y que pueda germinar y dar frutos. Te damos gracias, Señor, porque somos tus hijos y dependemos de ti. Y tu palabra, Señor, nos enseña, nos corrige, nos redarguye y nos entrena, Señor, para adorarte. Hoy disponemos todo nuestro ser para escuchar lo que tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Rápidamente quisiera hablarles acerca de cultivando la gratitud. Cultivando la gratitud. ¿Hay o no motivos para agradecer al Señor? Amén. Sobran los motivos para darle gracias al Señor. En la Biblia, la gratitud es la cualidad de reconocer y valorar lo que se tiene. Un concepto básico de qué es gratitud: es la cualidad o la virtud que se tiene de valorar y apreciar lo que se ha alcanzado. Agradecemos a Dios por la vida, agradecemos a Dios por la familia, agradecemos a Dios por el techo, agradecemos a Dios por el pan que llega a la mesa, agradecemos a Dios por absolutamente todo. Y cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia, le expresa, parece que una orden, dice: dad gracias en todo, no por algunas cosas. Lo contrario a todo es bueno, es de vez en cuando. Pero el apóstol Pablo dice: dad gracias a Dios en todo. Quiere decir que en el llanto debemos dar gracias al Señor. En la risa damos gracias a Dios. En la abundancia damos gracias a Dios. En la escasez damos gracias a Dios. Sea cual sea el momento que estemos viviendo, dad gracias a Dios en todo. Y cuando se cultiva la gratitud, escuche, hay psicólogos que expresan, han llegado a conclusiones inherentes con respecto a este tema, expresando que aquella persona que es agradecida vive mejor, valora mejor su entorno, duerme más feliz, es capaz de apreciar los pequeños detalles. La gente agradecida tiene puertas abiertas. Y lo contrario a la gratitud, sí, es la ingratitud. Y la ingratitud lleva consigo la queja. Mire, no es agradable estar con una persona que solamente vive quejándose. Que si hay sol, que si no hay sol, que si el café está frío, que si está caliente, que por qué está lloviendo, que no debería llover. Dios mío. Y eso pasa. Y a veces hemos vivido esos episodios en el cual a veces no nos sale como que naturalmente dar gracias. Pero el consejo bíblico que da el apóstol Pablo es: dar gracias a Dios en todo. Y ya estamos finalizando un año. Y ya cuando se finaliza un año hay que evaluar cómo ha sido el año. Pero evaluar desde la gratitud. Sé que durante el año, mire, es normal. Hemos tenido nuestros altos y nuestros bajos, ¿cierto? Hemos recibido noticias agradables durante este 2025, pero también hemos recibido noticias como que no son muy agradables. Pero cada una de esas noticias vienen acompañadas de un plan maravilloso del Señor. Todo lo que Dios permite en nuestras vidas no es improvisación. Dios no improvisa. Dios siempre tiene un plan. Y a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Eso lo dice la palabra. De manera que el cultivar la gratitud nos permite evaluar con objetividad
¿Cómo ha sido este año 2025? Lo que ha alcanzado, lo que queda por alcanzar, las cosas, los ajustes que hay que hacer, porque todos tenemos ajustes que hacer, todos tenemos áreas en nuestras vidas que mejorar. Quizás debemos mejorar nuestra atención en la familia, dedicar más tiempo a la oración, quizás dedicar más tiempo a mejorar nuestras destrezas, dones y talentos, pero todos tenemos que hacer ajustes. Sin embargo, mientras hacemos estos ajustes, siempre debemos estar agradecidos. Agradecidos. La gente agradecida agrada en el corazón de Dios. Y en la Biblia hay 3 ejemplos que nos hablan de la gratitud. Uno de ellos es el ejemplo de los 10 leprosos que fueron sanados. ¿Recuerdan? La sanidad de aquellos 10 leprosos mientras Jesús iba camino a Jerusalén. 10 personas iban con lepra. En la antigüedad, aquellas personas que tenían este diagnóstico eran apartadas. No podían tener una vida normal. ¿Por qué? Porque la lepra se contagiaba. Y una persona, y el marco judío, alguien que tenía este tipo de enfermedad no podía estar normalmente en una plaza, no podía salir a sus diligencias normales, era considerada una persona inmunda. Así eran las personas leprosas. Es por ello que cuando Dios o cuando Jesús va pasando, se da cuenta que aquellos leprosos identifican que va Jesús. Aquellos leprosos encontraron gracia para con el Señor. Jesús iba camino a Jerusalén y aquellas personas recibieron sanidad. Sin embargo, solo uno de ellos, un samaritano, fue el que regresó para agradecer a Jesús. Dice la Biblia, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y escuchen la respuesta de Jesús. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Mire cómo Jesús se sorprendió por la ingratitud. De ahí yo creo que esa fue la frase que inspiró que de malagradecidos está lleno el mundo. Ahí está esa frase. 10 recibieron milagro y solo uno vino a dar gracias a Dios. Y la pregunta es, ¿vamos a estar del bando de aquellos que son agradecidos o de aquellos que son ingratos? Parece ser que nuestra condición humana no nos nace ser muy agradecidos. Mire, a diario recibimos milagros. Escuche, a diario usted recibe milagros. A diario usted salió, fue a hacer una diligencia, fue a estudiar o fue a su trabajo, su negocio, llegó a casa y a veces no se valora que se llegó vivo en casa. Nosotros recibimos milagros a diario y a veces no le damos el lugar para agradecer tanto a Dios. La ingratitud forma parte del corazón del ser humano y Jesús quedó sorprendido de esa ingratitud. ¿Dónde están? ¿No eran 10? Preguntó Jesús. Y solo regresó un extranjero, samaritano, a agradecer. Y la reflexión es aquí, es lo siguiente: seamos parte de aquellos que agradecen hasta por los pequeños detalles. Mire, va a vivir mejor. Agradezca el café que se toma por la mañana. Agradezca que tiene alguien con quien compartir su alegría o su tristeza. Su familia. Mire, son cosas que el dinero no puede comprar. Los amigos, agradezca por sus amigos. Agradezca porque tiene una carrera, una profesión, un oficio. Agradezca porque tiene personas que se preocupan por usted. Son motivos para agradecer. Entonces la Biblia nos habla, nos enseña ejemplos de gratitud. Y este samaritano es un ejemplo. De 10 que fueron sanados, solo él vino a agradecer. Agradezcamos más. Más agradecimiento y menos queja. Cuando agradecemos más, la plenitud, la vida de Cristo, la vamos a apreciar de una manera mucho mejor, más sabia y con mayor inteligencia y mayor gracia. Hay otro ejemplo en la Biblia que nos habla de
gratitud. Y es el endemoniado gadareno. ¿Se acuerdan la historia del endemoniado de Gadara? En este episodio bíblico, después de que Jesús cruzara el mar de Galilea, él y sus discípulos llegaron a la región de los Gadarenos. Y allí vivió un hombre poseído por demonios, que era conocido porque azotaba la ciudad. Cuando aquel hombre se endemoniaba, toda la región era azotada. Toda la región era como que se sorprendía. Nadie quería acercarse a este hombre porque tenía legión. Era víctima de Satanás. Fue un títere de Satanás. Demonios habitaban en su cuerpo. Pero aquel hombre, cuando tuvo un encuentro con Jesús, vemos cómo demostró agradecimiento. Cuando Jesús encontró a este hombre, lo liberó. La legión de demonios que lo poseían salieron de su cuerpo. Y al verse libre de los espíritus, el hombre quedó completamente agradecido con Jesús. Y su primera reacción fue gratitud. ¿Sabe qué le pidió a aquel hombre después de haber sido libre? Él quería seguir a Jesús. Su primera reacción de gratitud fue querer seguir a Jesús. Pero Cristo le dijo que debía anunciar a los suyos lo que Dios había hecho por él. Aquel hombre, después de ser libre, le pidió: Señor, yo quiero ir contigo, déjame seguirte. Y Jesús le dijo: no, tú tienes una misión que cumplir. Anda y háblale a los tuyos. Mira el poder del testimonio. Aquel hombre fue famoso por ser alguien en el cual habitaban demonios. Pero luego, aquella fama, mire, aquella mala fama, Jesús la revirtió y se convirtió en un gran evangelista. Jesús lo mandó, escucha lo que dice la palabra. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Nuestra gratitud a Dios nos debe llevar a proclamar lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Aquel hombre pasó de estar esclavizado a ser libre, y a través del poder de su testimonio traer salvación, sanidad y libertad también a otros. Pregunto, ¿tú usas tus testimonios para inspirar a otros? ¿Les hablas a otros lo que Dios está haciendo en ti o lo que Dios ha hecho? Eso es el deseo de Dios, que podamos compartir con otros lo que de gracia hemos recibido. Esas bendiciones que Dios te ha dado, comparte con otros lo que Dios ha hecho en casa. Comparte con otros lo que Dios está haciendo en ti actualmente. Seguir a Jesús implica compartir con otros nuestra fe, proclamar el evangelio de Jesús. Estamos llamados a predicar a tiempo y fuera de tiempo, pero estamos llamados a ser agradecidos. ¿Sabes qué me llama la atención de este hombre? Que una vez que fue libre, no fue como algunos. Hay gente que recibe su milagro de parte de Dios y le dan la espalda a Dios, porque no estaban pendientes de Jesús. Estaban buscando recibir los beneficios de Jesús, pero no seguir a Jesús. Son cosas muy diferentes. Hay gente que recibe milagros de Jesús, pero no quieren seguir a Jesús. Leímos un ejemplo actual. O sea, me refiero, los 10 leprosos, 9 recibieron su milagro. Ellos estaban pendientes de recibir su milagro. Lo recibieron y se fueron. Aquel hombre fue libre y quería seguir a Jesús. Sigamos a Jesús. Mire, y el seguir a Jesús es un ejercicio diario. Cultivar una relación creciente con Dios es intimidad, es amistad con Dios, es cercanía, es apartar tiempo para estar a solas con el Padre, el apartar tiempo para escuchar su voz a través de la palabra. Eso es el ABC de un discípulo de Cristo. El congregarse, el hacer discípulos, eso forma parte del ABC. A eso Dios nos mandó. Y este hombre es un ejemplo de ello. Fue salvo, fue sano, fue libre, y Dios le mandó, o Jesús le mandó, a cumplir la gran comisión, a predicar, a compartir con otros lo que había recibido de parte del Señor. Escucha, tus milagros, lo que Dios ha hecho por ti, son o serán el fundamento para que otros crezcan y crean en el Dios a quien tú amas y le sirves. Cuando tú reconoces que todo lo que tienes es por Dios,
Cuando tú reconoces que todo lo que has alcanzado es por la gracia y misericordia del Señor, cuando tú reconoces que donde estás es porque Dios te tiene allí, entonces eso no se puede ocultar. Tú tienes que compartirlo con otros. Hay gente que necesita conocer. Mire, hay gente que no va a creer por las palabras. Hay gente que mire, la única Biblia que van a leer será tu testimonio, será tu inspiración, será tu ejemplo. Hay personas que serán alcanzados para Jesús, no en un lugar como este, sino en un campo de béisbol, en una empresa, en un negocio. Y tu vida será un testimonio para eso. Compartamos con otros. Seamos como este hombre que quiso seguir a Jesús. No se conformó solamente con recibir un milagro, sino que quería seguir a Jesús. Y piense por un momento, del 1 al 10, ¿cómo ha sido su evolución espiritual durante este año? ¿Qué puntaje le da? Entendiendo que si es -5, entonces está raspado. Hay que subir ese promedio allí. Si usted dice, bueno, este año yo creo que me faltó, creo que tengo que hacer ajuste en mi vida espiritual. Creo que tengo que ser más intencional en apartar tiempo para las cosas de Dios. A veces estamos llenos de tantos compromisos. El secularismo nos está absorbiendo tanto que nos impide en oportunidades. No que nos impide, sino que nos cansamos. El cansancio, las excusas nos distraen. Necesitamos mantener a Cristo donde tiene que estar, en el centro de nuestras vidas. Jesús nos enseñó: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. En una ocasión le preguntaron al maestro: Señor, ¿cuáles de los mandamientos son los más importantes? Y Jesús lo resumió en 2: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es la ley y los profetas. En eso resumió la vida cristiana. En eso resumió una vida que agrada a Dios: estar en paz con Dios y estar en paz con el prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios, y cuando amamos a Dios, entonces le servimos al prójimo. Necesitamos ser intencionales en no desenfocarnos, cultivar la gratitud, la cercanía con Dios a diario, a diario. Es por eso, fíjense, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de la iglesia que enviamos devocionales todos los días. ¿Para qué? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Fomentar esas disciplinas espirituales. El orar y leer la palabra no es un lujo, es una necesidad. Es un mandato. Jesús nos dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Si no cultivamos la vida del espíritu, vamos a estar propensos a cualquier cosa, a cualquier tentación. Todos tenemos áreas débiles en nuestras vidas, vulnerables. Y eso no pasa nada, somos seres humanos, no somos perfectos. Dios está perfeccionando su obra en nosotros. Pero como son esas áreas débiles en nuestras vidas, mientras cultivamos la vida en el espíritu, es la manera de fortalecerla. Diga el débil: fuerte soy. La virtud de la gratitud se cultiva mejor a través de esa cercanía, de esa profundidad con Dios. Ya cuando estamos finalizando un año, vamos a mantener el enfoque, mantenernos concentrados en lo eterno. Si pues habéis resucitado con Cristo, dijo el apóstol Pablo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Busca las cosas de arriba. Cristo está sentado a la diestra de Dios. Él domina todo y está por encima de todo. De manera que nuestro enfoque siempre tiene que estar en lo eterno. Priorizar las cosas de Dios. Eso nos va a ayudar a nosotros a apreciar mejor la vida, a entender el propósito de Dios en nuestras vidas y vivir de acuerdo a ese plan y de acuerdo a ese propósito. Así que tenemos 2 ejemplos de la gratitud en la Biblia. La historia de los 10 leprosos, como aquel hombre, de los 10, uno fue agradecido. Pero tenemos este ejemplo, el endemoniado de Gadara. Una vez que fue libre, quiso seguir a Jesús. No se conformó solamente con recibir su milagro, sino que quiso seguir a Jesús.
Pero también está en la Biblia otro ejemplo. Y es el ejemplo del ciego Bartimeo. Mientras Jesús iba hacia Jericó con sus discípulos, un hombre ciego llamado Bartimeo estaba junto al camino. Al enterarse de que era Jesús quien pasaba por allí, gritó hasta llamar la atención del Hijo de Dios, y Jesús lo sanó. Dice Marcos 10:52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Fíjense, otro ejemplo de agradecimiento. Recibió su milagro, no se fue. No, dice la Biblia que seguía a Jesús en el camino. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? Levante su mano allí, los que quieren seguir a Jesús. Diga: Señor, yo decido seguirte hoy, mañana y siempre. Seguir a Jesús implica obedecerle. Seguir a Jesús implica amarlo, honrarlo. Seguir a Jesús no implica vivir bajo el modelo de este mundo. El mundo no conoce a Dios, por eso no puede agradar a Dios. Por eso el mundo aplaude lo malo y desecha lo bueno. ¿Por qué? Porque aquel que no conoce a Jesús está en oscuridad, está en tinieblas. Pero aquel que tiene a Jesús, dice la Escritura, que tiene la vida. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. El que tiene el Hijo tiene la vida, mas el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Por eso es que el que anda en oscuridad, el que anda en el mundo, que no conoce a Dios, tropieza en tinieblas. Hace lo malo pensando que está haciendo lo correcto. Pero cuando tiene un encuentro con Jesús, cuando se encuentra con el Señor y Salvador, el pastor y obispo de nuestras almas, entonces esa venda espiritual se cae y comienza a discernir las cosas del Espíritu. Bartimeo tenía un impedimento, no podía ver físicamente, pero sí podía creer, sí tenía la capacidad para creer. Y aunque Bartimeo, la Escritura dice que algunos intentaron apagar su voz, y él gritaba, algunos decían: no, cállate, y aquel hombre seguía insistiendo. Cállate, y aquel hombre seguía insistiendo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, clamaba aquel hombre. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Su fe, su perseverancia, su disciplina, su entrega y su confianza completamente en Dios lo llevó a recibir su milagro. ¿Qué cosa le estás pidiendo tú a Jesús? Si Jesús te dice: ven, ¿qué le pedirías a Jesús? Vamos a hacer este ejercicio. Tienes a Jesús frente a frente y te dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le pedirías al Señor? Jesús fue movido a misericordia y mandó a llamar a Bartimeo y le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Parecía obvio, ¿verdad? Bueno, ¿qué quiere una persona que no ve? Quiere ver. Pero hay gente que en necesidad pide mal. Hay gente que todavía, estando postrado en una cama, piden otra cosa. Por eso es que el apóstol Santiago nos enseña nos habla de un poco la naturaleza del corazón. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus propios deleites. ¿Sabes? Nosotros debemos pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios tiene 3 adjetivos: es buena, es agradable y es perfecta. Dios sabe lo que usted y yo necesitamos. Aquel hombre recibió su milagro, Bartimeo, y dice la Escritura que le seguía. Y me llama la atención eso. Mire, eso es una vida que agradece. Aquel que ama mucho es porque se le ha perdonado mucho. Aquel que ama poco es porque quizás se le ha perdonado poco. La historia bíblica relata de una mujer que, al ver a Jesús, quebró un alabastro de perfume carísimo y lo trajo donde estaba el maestro. Y algunos en la sala criticaban la actitud de aquella mujer, pero Jesús realzó la actitud de adoración de aquella mujer y dijo: yo vine aquí y nadie ha hecho nada. Yo entré aquí, esta mujer desde que llegué no ha entrado, no ha dejado sino no ha parado de adorarme. Y Jesús realzó la actitud de adoración de aquella mujer. Quizás el pasado de aquella mujer no era algo para sentirse orgulloso, o aquella mujer quizás no se sentía orgullosa de su pasado, y muchos de nosotros tampoco.
Pero cuando amamos y agradecemos a Dios, cuando entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando entendemos el sacrificio de Jesús, cuando se nos revela lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, mire, lo menos que podemos nosotros hacer es darlo todo, rendirlo todo a su poder y a su control. Porque Jesús se merece toda nuestra gloria, o mejor dicho, toda gloria, toda honra y todo honor. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Cuántos creen que Jesús se merece todo lo mejor de nosotros? ¿Cuántos creen que Jesús se merece lo primero, lo mejor, todo nuestro ser que gira en torno a Él? Aquel hombre Bartimeo siguió a Jesús. ¿Por qué lo siguió? Porque no solamente recibió su milagro, sino por agradecimiento. Que en este año nosotros podamos terminar agradecidos con el Señor, indistintamente de las situaciones que estamos viviendo. Cada quien tiene sus propias batallas. Todos tenemos nuestras luchas, todos tenemos nuestras batallas. Pero ante todas estas batallas, ante todas las luchas, ante cualquier situación que podamos estar viviendo, dice la palabra que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escrito está que ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni principados ni potestades, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores. En medio de sus procesos, entienda, Dios ya te dio la victoria. En medio de tus batallas hay victoria. En medio de tus procesos hay victoria. Dios está contigo. No un día a la semana, sino todos los días. Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Agradecimiento. Cultivemos la gratitud. Cultivemos la gratitud. La gente agradecida es feliz, valora las cosas. La gente agradecida se le abren puertas. La gente agradecida son los que reciben los milagros. Ustedes recuerdan en el desierto como una generación que duró 40 años dando vuelta en un desierto, en un camino que podían haber durado 40 días o que no más de 3 meses duraban en ese camino, pero una actitud de queja, una mala actitud todo el tiempo reclamando. Mire, se quejaban hasta del maná. Dios los alimentaba, Dios les cubría, y se quejaban absolutamente de todo, de Dios, de Moisés. Una vez le preguntaron a Moisés, ¿para qué nos sacaste de aquí? Mejor no fueras dejado allá en Egipto. Imagínense esa mentalidad de esclavo. ¿Por qué? Había queja. Nada les parecía bueno. Y esa generación toda pereció, excepto 2: Josué y ¿quién? Caleb. La actitud de estos tipos fue impresionante. Cuando Moisés los comisiona a ellos junto con los otros príncipes, porque era un príncipe de cada tribu, no eran cualquiera, eran 12 líderes, lo mejor. Moisés, cuando quiso saber cómo era la tierra, envió a lo mejor, un representante de cada tribu. ¿Y qué dice la palabra? Fueron. Tanto Josué y Caleb era uno de esos representantes, pero aquellos 10 espías, dice la palabra, que trajeron noticias e hicieron entristecer el corazón del pueblo. No, es una tierra que traga a sus moradores, no vamos a poder con ellos, son más grandes que nosotros. Ellos, mano, en vez de aumentar la fe del pueblo, lo que hicieron fue disminuir la fe. Y Josué y Caleb no es que no vieron, no es que negaron la realidad, ellos vieron lo mismo, pero había una actitud diferente. Vamos, subamos, porque más podremos nosotros que ellos, y los vamos a comer como pan. Eso es tener una actitud de fe. Hay circunstancias que son más grandes que nosotros, ¿sí o no? Hay diagnósticos, hay episodios en nuestras vidas que parecen superarnos. Pueden ser más grandes que nosotros, pero no son más grandes que el Dios a quien nosotros amamos y servimos nosotros. No sé cuál sea tu proceso, no sé cómo te sientas el día de hoy, pero entiende algo: el que camina contigo ya venció al mundo. El que está contigo es más grande que cualquier circunstancia, cualquier diagnóstico, cualquier escasez. Dios es la fuente de toda provisión, de toda sanidad. Dios es la fuente de todo lo que tú necesitas. Dios es la fuente para darte ayuda,
sabiduría, socorro y auxilio indistintamente de tu proceso. Pero vamos a seguir a Jesús. Seguir a Jesús no es que soplar y hacer botella. Seguir a Jesús implica tomar nuestra cruz y seguirlo. Seguir a Jesús no es, bueno, yo voy a seguir a Jesús porque es un movimiento, es una moda y soy fanático. No, se trata de vivir para agradar a Dios. Implica, y a veces el agradar a Dios, mire, lo vamos a agradar más a Dios mientras nuestra voluntad esté más sometida a la voluntad de Él. Es sencillo, a la vez sí y a la vez no. Si cultivamos la vida del Espíritu se nos va a hacer más sencillo, pero si queremos andar en la carne se nos va a hacer imposible. Aquel que quiere andar en la carne no puede andar en el Espíritu, y el que anda en el Espíritu no puede agradar la carne. O es uno de los dos. Si cultivamos las cosas de Dios, se nos va a hacer, dice la palabra, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos nosotros a tener esas batallas, esas luchas. Fíjense que Jesús no nos prometió el paraíso aquí. No, ustedes no van a tener problemas. No, en ningún pasaje de la Biblia dice eso. Van a tener aflicciones. En el mundo van a tener aflicciones, pero confía en mí, yo he vencido el mundo. Mire cómo eso es una promesa. Esa es una promesa de Dios que no me gusta mucho. Jesús nos prometió problemas. ¿A quién le gustan los problemas? Y los van a tener. Nos prometió aflicciones. Pero no nos enfoquemos en eso. O sea, eso es porque es parte de la vida. Pero vamos a enfocarnos en la parte B de ese versículo. El mundo va a tener aflicciones, pero en este es lo poderoso. Pero confía en mí, yo he vencido al mundo. Jesús no nos va a quitar. Hay cosas que Jesús no va a quitar, procesos que no va a quitar, que son necesarios para nuestro desarrollo. Toda prueba que Dios permite en nuestras vidas es para promovernos. Todo. Y esos procesos tienen el fin de forjar el carácter de Cristo en nosotros. Mientras más parecido a Cristo tengamos nuestro carácter, entonces nosotros estamos en victoria. Aprendan de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Amad a vuestros enemigos, dijo Jesús. Bendecid a aquellos que nos persiguen. Mire, para vivir así, nuestro ego tiene que estar sometido al control de Dios. Porque amar a aquellos que nos aman es fácil, pero bendecir a aquellos que nos maldicen, necesitamos la vida de Cristo. No está fácil. Qué difícil me la pusiste, que decía. No está fácil, hay que andar en el Espíritu. Andar así, pero agradar a Dios. Para agradar a Dios necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Seamos de aquellos que siguen a Jesús por agradecimiento, no por interés. No solo por interés. Está bien, muchas veces nosotros conocimos a Jesús en una circunstancia bastante adversa, pero no nos quedemos, vamos a madurar en la fe. Y se lo digo, iglesia, maduremos. No busquemos a Dios solamente por lo que Él nos puede dar. Busquemos a Dios por lo que Él se merece. Él se merece lo mejor de nosotros. Se merece lo mejor. Si Él es el Señor y Salvador de nuestras vidas, en altas, en bajas, en abundancia, en escasez, siempre traeremos gloria y honra a su nombre. Amén. De eso se trata la vida del Evangelio. De eso se trata seguir a Jesús. Honrarlo sea cual sea el momento. Agradecer sea cual sea el tiempo que estemos viviendo. Ya para ir cerrando, si tendríamos que simplificar, ¿qué significa ser agradecidos con Dios? Podemos decir que la gratitud es estar satisfecho, alegre y sentirse complacido por lo que Dios ha hecho. Esta virtud nos impulsa a mostrarlo por medio de palabras y acciones. Hay un gran énfasis en los autores bíblicos sobre la acción de dar gracias, sobre rendir gratitud a Dios. Dar gracias es reconocimiento y satisfacción del corazón. Cuando una persona da gracias a Dios, lo está alabando por lo que Él es y por lo que Él hace, más que por lo que Él tiene. El salmista expresó: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Ser agradecidos con Dios es darse cuenta y declarar que Él es soberano y bondadoso, que Él tiene poder sobre nuestras vidas. Ser agradecidos con Dios es desarrollar su bondad en nosotros,
es apreciar los regalos que Él nos da a diario. Debemos ser agradecidos con Dios por nosotros y por las personas que amamos. Y tal como el apóstol Pablo, quien estaba agradecido con Dios, sea cual sea el momento que estaba viviendo. Pablo aprendió a estar agradecidos cuando había y cuando no tenía. Sea cual sea el momento que él estaba viviendo, llegó a expresar: sé tener abundancia y sé tener escasez. Para todo y por todo estoy preparado. Ser agradecido es una virtud que el Espíritu Santo nos ayuda a cultivar. ¿Por qué cosas agradeces tú a Dios? Cierra tus ojos ahí donde estás y comienza a visualizar las cosas que Dios ha hecho por ti este año 2025, que tú reconoces: Dios ha hecho por mí este año. Enuméralo. Mira, te vas a dar cuenta que son muchas. Son muchas las razones por las cuales hay que darle gracias a Dios. Estás llegando a este 2025 de pie, en victoria. Has tenido batallas y Dios te ha librado de todas ellas. En tus procesos Dios te ha acompañado. Y vas a cerrar este año de una manera gloriosa, porque contigo está el que te respalda, contigo está el poderoso de Israel, contigo está aquel que todo lo puede, que todo lo suple, que todo lo sana, que todo lo restaura. El Todopoderoso está de tu lado, está de mi lado, y somos más que vencedores por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Esto fue Fracrimar Online, un mensaje de parte de Dios para tu vida.